Tenemos una representación de una pieza mediante su alzado, su planta y su vista lateral. Aquí tendríamos el alzado, la planta y aquí la vista lateral, que sería la vista lateral derecha. Como está situado el sistema europeo, pues la vista lateral derecha se sitúa a la izquierda del alzado. Se trata de hacer la perspectiva caballera de esta pieza. Lo primero que observamos es que en la planta el contorno exterior de la pieza, que es este polígono que estoy marcando, y el polígono interior de la parte interior, ese polígono exterior, son paralelos, tienen sus elementos paralelos. Y observamos que este lado entonces es paralelo a este, que este lado es paralelo a este, etcétera, etcétera. Lo cual nos hace pensar que hay una homotecia entre el contorno de este elemento y el de este. Observamos que este elemento, polígono interior de trazo discontinuo, se encuentra a esta altura, vamos a suponer altura 0, y el contorno exterior se encuentra a esta otra altura, que sería la distancia entre esta línea y esta otra. Bien, se observa entonces que al tener elementos paralelos y desde un cierto punto existir una radiación que hace que este punto se transforme en que este punto se transforme en etcétera, o sea, vemos que estas líneas que vamos marcando aquí, que están marcadas en la planta de la figura, y estas otras que no están marcadas, pero que si unimos este punto con queda alineado con estos dos, pues resulta que la figura del polígono interior y el exterior son semejantes y con elementos paralelos, lo cual significa que son homotéticas. Se recuerda que dos figuras son homotéticas cuando se puede establecer una relación numérica entre dos elementos correspondientes. Por ejemplo, entre este lado y este lado, si dividimos esas medidas, daría un valor. Por ejemplo, este lado y este lado correspondiente, dividimos esas medidas, daría el mismo valor, etcétera, etcétera. De modo que esa sería la correspondencia homotética entre una figura y otra. Por eso es por lo que nosotros, si tomamos esta medida desde aquí hasta aquí, por ejemplo, que mide 16 milímetros, y tomamos la correspondiente en la parte exterior, 34, si dividimos 34 entre 16 dará un cierto valor, y si tomamos otra pareja de elementos, por ejemplo, esta distancia entre estos dos puntos y la correspondiente en la figura exterior, si dividimos estos dos números y estos dos números, esos dos cocientes dan valores iguales. Podríamos hacerlo con cualquier pareja de lados correspondientes. Y esto significa que la razón de homotecia es 2,125. Por tanto, si nosotros somos capaces de dibujar la perspectiva de la parte interior, pues expansionando desde este punto con un coeficiente de expansión o de semejanza de 2,125, obtendremos esta otra figura, lo cual significa que a efectos del trazado, pues tendremos la dificultad de hacer la caballera de esta parte interior, pero una vez obtenido eso, haciendo radiaciones desde los distintos puntos desde este centro, tendremos los puntos de la exterior. No hay más que, como la interior está en este plano y la exterior está en este, una vez que hemos obtenido la perspectiva de la exterior, no hay más que subir esta altura todos los puntos obtenidos para tener lo que sería la forma en la parte superior de la figura. Y luego ya simplemente uniendo los distintos puntos que nos dan aquí el alzado, la planta y la vista lateral, nos permite tener ya la pieza representada. Por tanto, lo primero que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Va a ser partir de la representación de la perspectiva caballera de, digamos, la parte inferior, la parte interior del contorno. Esto sea la caballera, en fin, ya es simplemente dibujar una perspectiva de una figura. Aquí habrá un cierto coeficiente de reducción para el eje Y y en función de eso, pues hemos dibujado lo que sería la perspectiva de este polígono que tenemos aquí, en la perspectiva del interior. Una vez hecho eso, esta sería la altura. Esto está hecho a escala, o sea que evidentemente esta altura no coincide con esta. O sea, hay una escala de ampliación que es la que nos pide el enunciado. Y bueno, no vamos a entrar en ello porque aquí de lo que se trata es de ver un poco el procedimiento de cómo resolvemos esta perspectiva basándonos en esta ventaja de la homotecia entre las dos figuras de la planta. Bien, una vez hecho eso, pues vamos a nosotros dibujar aquí una serie de líneas que nos van a permitir obtener la perspectiva del contorno en la planta y en el mismo plano, digamos, inferior de la pieza.
Entonces, bueno, haríamos aquí, esto sería la figura homotética, ya la hemos hecho. En realidad lo que hemos hecho ha sido hacer radiaciones desde este centro, y con multiplicando las medidas por el 2,125, que era la razón de homotecia, sacamos, o sea que esta medida, por ejemplo, para sacar este punto y convertirlo en este segmento, esta medida la multiplicamos por 2,125 y tendremos este. Luego hacemos paralela y luego desde aquí expansionamos y tenemos este punto, hacemos paralela a este lado y expansionamos este, etc. O sea que solamente es medir la primera, multiplicar esa medida por 2,125, que era la razón de homotecia, y eso lo podemos hacer numéricamente o gráficamente. No vamos a entrar en ello ahora porque, bueno, estamos haciendo un ejercicio de perspectiva caballera. Bien, tenemos ya aquí lo que sería la planta, pero digamos en el plano, las dos figuras en el plano inferior. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Bueno, pues poner aquí una serie de letras para poder localizar e identificar los distintos puntos de la pieza. Entonces vamos a ver que si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, este punto E, sería este de aquí, que coincide con este J, que es este. Este es A, T y A y B, perdón, T, A y B serían este de aquí, este G y H lo tendríamos aquí, este F, I sería este el F y este es el I, en fin, por los datos esto está alineado, etcétera, etcétera. Este punto X sería un punto que está a una cierta altura del plano superior y este punto Y está a una cierta altura del plano inferior. Como se ve, bueno, pues aquí hay una especie de hondonada en la parte superior de la pieza, una especie de pirámide interna hueca y en la parte inferior otra pirámide interna hueca. En la vista lateral también hemos hecho las correspondencias, obsérvese que el F y el E corresponden a estos dos, el G y el B corresponden a estos dos, etc. Bien, una vez hecho eso, ¿qué tenemos? Pues simplemente levantar esta figura la altura correspondiente a la distancia entre estos dos planos. Esto hay que hacerlo con la escala de reducción, con la escala a la que estemos realizando la perspectiva. Bien, entonces ahora la distancia entre estos dos planos la afectaríamos de la escala a la que estamos realizando la perspectiva, como digo, y por este punto subiríamos una línea vertical y este va a ser el centro de una cara idéntica a esta que tenemos aquí dibujada, una forma idéntica a esta, pero con centro en este punto. Entonces lo que haremos será simplemente trasladar, levantando por cada punto esas dimensiones. Bien, una vez que tenemos eso, pues ya simplemente lo que vamos a hacer va a ser eliminar los elementos correspondientes a estas líneas que las teníamos, que eran líneas auxiliares, y las habíamos dibujado para obtener la perspectiva de la cara superior, pero proyectada sobre el plano inferior de la pieza. Eliminamos ahora, como digo, las líneas que corresponden. Como se puede ver, hemos puesto aquí las letras correspondientes a las que teníamos aquí, pues para que luego nos sirva a la hora de unir los puntos, digamos, en la pieza. Y aquí ya una vez que tenemos la pieza, la cara superior dibujada, vemos que este sea el punto X, que corresponde a este sea el punto Y, que corresponde a este, y estas líneas que salen de la parte de la cara superior, del polígono superior, son líneas que van hacia este punto X y desde la parte inferior van a este punto Y. Eliminamos lo que teníamos en la parte inferior aquí para tener ya la pieza como corresponde. Y ahora simplemente guiándonos por estas líneas en el alzado, en la planta y en la vista lateral, pues hemos ido formando las distintas caras de la pieza y las distintas aristas, tanto exteriores como interiores. Y de esta manera pues tenemos ya la pieza representada. No hemos entrado, como digo antes, como dije al principio, en el trazado o la conversión de esta forma de la figura interior en esta otra. Eso simplemente con las direcciones de los ejes X y Z y por coordenadas hemos ido localizando. Tengas en cuenta que esta medida, KC, por ejemplo, que corresponde a esta medida de aquí, vamos a eliminar aquí las cotas estas que nos incordian, pues esas medidas, de alguna manera, si yo divido esta longitud entre esta longitud, nos daría la escala a la que hemos realizado la pieza. Así, si esta distancia entre estos dos puntos K y C, aquí en la planta es 24, y en este caso
la distancia es 29,5, dividir esta medida entre esta nos da la escala de ampliación a la que estamos dibujando. Y eso nos permitiría, por ejemplo, comprobar que la distancia entre este punto y este, entre esta cara y esta, coincide con la distancia entre el centro de esta y esta, que serían, lógicamente, tendríamos ahí eso, una correspondencia totalmente coincidente. Y luego, en profundidad, si midiéramos este segmento CC, este de aquí, pues tendríamos este que viene, bueno, en realidad este es D, que le hemos llamado C, pero en realidad este es D. Entonces, si medimos esta distancia CD, y la medimos aquí, veríamos el coeficiente de reducción al que está realizado este dibujo. Obsérvese para ver esta idea y saber un poco los datos en los que hemos estado trabajando. Si, por ejemplo, nosotros vemos que estos 24 de este segmento se convierten en 29,5, pues nosotros sabemos la escala a la que está hecha la caballera. Es decir, dividiendo 29,5 entre 24 nos da 1,23. Luego, entonces, esta escala, la escala de este dibujo, es 1,23 es a 1. Esto, como es un dibujo con un programa de CAD, bueno, pues nos permite tomar estas dimensiones y sacarlas de una manera exacta, evidentemente. Bien, luego la escala en la que está hecho el dibujo es 1,23 es a 1. Ahora, si yo quiero saber el coeficiente de reducción, observo que esta medida, que es 24, coincide con esta, 24. ¿De acuerdo? Luego si 24 se convierten en 29,5 por la escala, estos 24 en profundidad se me han convertido en 23,2. ¿Qué significa? Que es la distancia entre este punto y este. Obsérvese que entre este punto C y este punto D es la misma, corresponde a esta distancia entre este C y este D con esta línea a 45 grados, puesto que esto es una caballera. Luego entonces estos 24, después de aplicarle la escala y aplicarle la reducción, se convierten en 23,2. Luego, si yo quisiera conocer el coeficiente de reducción al que está hecho esta pieza, ¿qué haría? Pues estos 23,2, que es en lo que se nos ha convertido una medida real que tendría que ser aquí de 29,5, puesto que esta distancia tiene que ser igual a esta al serlo aquí en la planta, pues si estos 29,5 en la perspectiva del eje Y se convierten en 23,2, pues no hay más que dividir 23,2 entre 29,5 y sale 0,78, que es el coeficiente de reducción del eje Y en esta perspectiva. O sea que, repito, en este caso nos hemos beneficiado de que esta medida es igual a esta. Y entonces, claro, si 24 en la planta se corresponden en 29,5, al dividir esta medida 29,5 entre 24 nos da la escala a la que está hecho. 1,23 es a 1. Es decir, que todas estas medidas son las de la planta, son multiplicadas por 1,23 para tener las de la perspectiva. Como el eje X y el eje Z no tienen reducción, esta sería la escala. Pero ¿qué ocurre ahora con el eje Y? Esta sería la profundidad a 45 grados respecto a la horizontal. Pues ¿qué significa? Pues que estos 24 que corresponden a esta medida, que es igual a esta, estos 24 de aquí, en la perspectiva serían 29,5 si hubiera coeficiente de reducción unidad, si la reducción del eje Y fuera la misma que la del X y la del Z. Pero yo veo aquí que esto mide 23,2. Luego esos 29,5 dividido, esto de 23,2 entre 29,5, nos da 0,78, que es el coeficiente de reducción del eje Y. Y esos son los parámetros de la caballera que, bueno, haciendo esta figura, pues nos ha servido esto pues para explicar el procedimiento, en este caso, de obtención tanto de la escala como del coeficiente de reducción a la que está hecha esta pieza en concreto. Si tuviéramos la pieza definida por sus vistas y su perspectiva y quisiéramos sacar la información de los parámetros de la caballera, pues los habríamos obtenido por el procedimiento que acabo de explicar.